Bien, hermanos, pues el tema que voy a presentar habla acerca de el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13. Dice de esta manera. Mateo 24, 13. Mateo 13, 24 nos dice, miren. Y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarlas en manojo para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Hermanos, esta palabra que vemos aquí a la historia de Jesús, aquí está hablando dos características de la vida del hombre. Él habló muchas parábolas para hacer entender al pueblo de Israel o a los judíos, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Jesús usó muchas parábolas y lo vemos aquí a la Biblia, hermanos. Entonces, yo lo estuve investigando un poquito de que dice aquí, el mensaje central de esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino. El primero asiste en un medio perfecto, donde solo se hallarán los hijos del reino. En la actualidad, los hijos del reino y los hijos del maligno viven juntos en la sociedad. Hermanos, esta parábola, ya sabemos que hay dos tipos de personas que existe en el mundo y algunos también lo somos nosotros como cristianos, hermanos. A veces dentro de la iglesia hay también cizañas. Si ustedes no se dan cuenta, a veces la actitud de cada cristiano se demuestre qué espíritus está viviendo en esa persona. ¿Está viviendo, es trigo o es cizaña? Hermanos, yo le estaba investigando un poquito de esto cuando el hermano me dijo que yo comparte esta palabra. Estuve orando a Dios para que me diera la dirección. ¿Qué es lo que somos nosotros, hermanos? ¿Somos trigo o somos cizaña? Eso es lo que Dios pone en mi corazón de hablar a esta palabra. Por eso dice aquí, vamos a ver lo que dice, porque un trigo, pues ya sabemos que el enemigo
es la que siembra cizaña. Pero el trigo, hermanos, tiene muchas cosas que sufra. Un trigo, hermanos, nosotros como trigos sufrimos pruebas, sufrimos enfermedades, sufrimos consecuencias, sufrimos muchos obstáculos, hermanos. Sufrimos, pues, a veces se nos muere la familia, se nos mueren los hijos, a veces perdemos algún recurso, en fin, muchas cosas que padecemos en nuestra vida, hermanos. Por eso dice aquí, eh, vamos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Hermanos, esta palabra vemos aquí cuando, cuando Pedro fue probado a través de las pruebas. Claramente le dijo Jesús que Satanás te va a zarandear como trigos y tu fe no falta. Sabes, en la vida de nosotros como cristianos, hermanos, sufrimos muchas consecuencias porque somos trigo, porque una cizaña, pues, tiene su respaldo. El enemigo es la que siempre, el enemigo es la que respalda la cizaña y nada les pasa, hermanos. Hay cristianos, medio cristianos que están en la iglesia, hermanos, ocupando un lugar, pero no, pero sabemos que el enemigo es su respaldo y nosotros tenemos el respaldo que es Cristo Jesús, que nos respalda a nosotros como trigos, hermanos. Por esa razón, la palabra de Dios, vemos aquí, Jesús habló de esas parábolas y Jesús mencionó muchas cosas que podemos nosotros obtener, hermanos, como trigos. Sufrimos enfermedades, consecuencias, sufrimos pruebas de muchas maneras y pasamos pruebas, hermanos. Y vemos más adelante, dice aquí, la cizaña se parece al trigo. Dice, y era muy común en, en Palestina. No se puede realmente distinguir del trigo hasta que aparece el grano en el tiempo de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El tiempo de la cosecha. Hermanos, un ejemplo les puedo decir. Mira, nosotros somos campesinos, trabajamos del campo. Yo cuando sembraba un puño de maíz y conozco, hermanos, hay matitas de maíz, crecen, se ven bonitos, se ven frondosos, se ven todo parejo, pero cuando va a dar cosecha, hermanos, entonces se va a conocer que ese maíz no va a servir para nada. Nacen unas milpas y luego se pone unos elotitos delgaditos, 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 sube hasta la espiga. Y cuando la deshojas, la quites la hoja, no tiene ni siquiera un granito de maíz. Es pura milpa, pura hoja. Entonces yo puedo comparar que el tiempo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, así hay también cristianos que nomás nos ponemos el nombre y no tenemos fruto. Estamos secos, estamos
estamos como esa milpa que no tiene nada. Así nos encontramos, hermanos. Por esa razón, Jesús hizo esa parábola para que entendiéramos quiénes somos nosotros. Yo me pregunto, ¿soy yo el trigo o soy una cizaña? Hermano, nosotros mismos debemos de preguntarnos quién somos para Cristo, hermanos, porque va a haber más adelante hasta el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo será eso? Cuando va a venir Cristo por su iglesia, hermanos. Por eso, hoy en día ha brotado muchas religiones y muchas religiones que existen ahorita, hermanos. Si usted se da cuenta, católicos dicen, esa es la verdadera religión. Testigo de Jehová dicen, esta es la verdadera religión. Luego sale la iglesia, viene la iglesia Pentecostés, dicen, esta es la verdadera religión. Entonces, vienen otras iglesias más, miles de iglesias que hay, miles de sectas que está brotando hoy en tiempo, hermanos. La iglesia bautista dice, esta es la verdadera religión. Presbiteriano, esta es la verdadera religión. Y todos hablen de su verdadera religión. No existe ninguna verdadera religión aquí en la tierra, hermano. No existe. Un verdadero religión es aquel que creyó en Cristo Jesús, hermanos. Esa es una verdadera religión. Y aquel que lo lleve a cabo. Por eso, vamos al libro de Mateo 7:21. ¿Qué nos dice, hermanos? Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esto es lo que Jesús enseñó a cada uno de sus discípulos y nos enseña a nosotros el día de hoy. No hay ninguna religión que nos puede salvar. Solamente Cristo te puede ayudar. Solamente Cristo nos salve. Por eso, hermanos, todas sectas religiosas de hoy al tiempo, hermanos, hablan de una religión que ellos tienen la verdad. Y hasta nosotros como la fundación también muchas veces podemos decir, esta es la verdadera religión, pero hermano, hay que tener cuidado. Por eso la pregunta es, ¿quién somos nosotros? ¿Trigo o cizaña? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios. Nosotros seguimos adelante. Por ahí dice esta palabra aquí, el versículo 24, Mateo 13, dice aquí, versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla, dice, vemos aquí como dice esta palabra. Dice, comparo, dice, comprendiendo que la fe obediente permite al poder del Espíritu Santo realizar la tarea. ¿Quién es la que nos ayuda, hermanos, a mantenernos firmes? Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, que nos mantiene firmes, para que nosotros no nos convirtiéramos en cizaña, sino que debemos perseverar a través de la fe, a través de la oración, a través de la voluntad de Dios, hacer su voluntad. Eso es lo que debemos de perseverar para que sigamos siendo trigo, hermanos, sigamos siendo trigos. Yo espero que toda la fundación, que todos mis hermanos que me están viendo este mensaje,
que sean trigos y no cizaña, porque eso es lo que Dios quiere que seamos todos nosotros como hijos de Dios, como servidores, como trabajadores de Él en su viña, que somos trigo y no cizaña. Dice más adelante la palabra de Dios en este momento, dice aquí, el versículo 30 nos habla, el versículo 30 dice aquí, dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarlas en manojo para quemarlas, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sabes? Cuánto cuando nosotros confiamos en Dios verdaderamente y lo obedecemos como dice la palabra, entonces el Señor nos va a contar allá en el cielo, porque allá está el lugar que cada uno de nosotros vamos a llegar, hermanos. Allá está un verdadero religión donde va a ser eterno, hermanos, donde vamos a estar eterno. Allá un verdadero religión. Por esa razón, hermanos, aquí vamos a ver lo que dice Mateo 3:12. Vemos la que en Mateo capítulo 3:12 hay un pasaje donde dice, porque seremos reprobados si no obedecemos a Dios. Dice aquí, Mateo 3:12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos, esta es una palabra que Dios puso en mi corazón, lo que está escrito en la Biblia, que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo vamos manejando nuestra vida en el cristianismo. ¿Somos trigo o somos cizaña? Porque a veces por un poquito de cosas ya estamos echándonos a perder, hermanos. Yo he visto, puedo contar una historia de un pastor que había, que todo tiempo, él pensando de que se iba a lograr la corona, pero llegó un día cuando murió el pastor y murió una abuelita, que se fueron allá al cielo, y cuando estaban en fila, dice, el pastor pues estaba muy confiado porque el pastor dice, no, pues esta corona es mía. Cuando vio la coronota que estaba ahí, esta es mía, esta es mi corona. Y cuando llega allí, dijo el ángel, dice, no, no sabes, dice, ¿para qué es esta corona? Esta corona es para una abuelita, dice, una viejita que estuvo orando todo el tiempo que estuviste de pastor allá en la tierra, dice. Y este abuelita sí se va a ganar la corona, dice, porque César se lo ganó de rodillas, dice. Y tú, dice, te vas a tocar uno más pequeño. Ah, pues el pastor quedó triste, hermano. Entonces, hermano, allá va a estar la verdadera religión y allí vamos a ver si realmente fuimos cristianos o no lo fuimos aquí en la tierra, hermanos. Amén. Por esa razón, hermanos, prepáranos para que no se convierta en ser cizaña, se convierte en ser trigo. Todos los pastores que están aquí en la tierra, hermanos, pórtense bien, obedecen a su Dios, sírvenle por amor a su Dios, caminen con fe, hermanos. Todos nosotros estamos en este camino, hermanos. Dice otra de las palabras, Malaquías 3:3. Dice otra de las palabras que Dios puso en mi corazón, Malaquías 3:3. Dice aquí, Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro, y como a plata lo traerán y a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos,
todo lo que vemos está escrito en la Biblia. Dios siempre, por eso manda pruebas, por eso manda tribulaciones, por eso manda persecuciones, para que de esta manera estamos nosotros siendo limpiados por la sangre de Cristo, hermanos. Por esa razón, nosotros siempre estamos pasando pruebas. Muchas veces nosotros, hermano, nadie le gustan las pruebas, ni yo tampoco me gustan las pruebas, pero aquí estamos, hermanos, soportando todo lo que pasa. Como hoy estoy aquí predicando la palabra, mi esposa está entre vida y muerte. Si Dios permite la vida, va a vivir otros días, y si no, pues Dios que la recoge. Pero yo no por eso aquí me rindo a que yo me voy para atrás o que me retrocedo hacia atrás. No, hermanos, sino que debemos de seguir adelante, caminando con la ayuda de Dios. ¿Qué más nos dice? Vamos a otro de los pasajes. En Romanos capítulo 2, 13, dice aquí, Romanos capítulo 2, 13. Romanos, tres clasitas, no tres vidas, ¿no? Romanos 2, 13, dice, mira, porque no son los oidores de la ley los judíos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, nos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles a, o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Hermanos, esta palabra que vemos aquí, Romanos, que dijo el apóstol Pablo, él experimentó la vida, tanto el bien y el mal, y por eso él lo dijo de esta manera. Y en el último renglón del versículo 16, vemos quién es la que nos va a juzgar: solamente Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Pero cuando vamos a estar allá en el cielo, hermanos, cuando nosotros nos vayamos allá, aquí en la tierra, todos somos iguales, todos nos vemos lo mismo. Como le dije un momento, hay tantas religiones, tantas sectas, tantas dominaciones y tantos cristianos que vivimos aquí en el mundo. Pero, hermanos, el único tiene la última palabra es Dios. Logramos o no logramos, pero estamos en el proceso, hermanos. Por esa razón debemos de cuidar la imagen de Cristo, que somos nosotros que estamos aquí en la tierra. Hermanos, en Santiago capítulo 1, 22, dice aquí, Santiago 1, 22. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice de esta manera: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No esperes, hermanos, que tú salgas reprobado, sino al contrario, de usted debe de perseverar a ser hacedores de la palabra, obedientes a la obra. Cuesta lo que cuesta, hermanos. Hay que poner nuestra vida por los demás, porque nosotros ya fuimos llamados para servir a Dios. Por eso, vamos en el último. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 y 8. Apocalipsis.
Dice aquí, y oí una gran voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz del grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos tarea. A veces también nosotros, hermanos, no, sin cuenta no nos damos cuenta cómo a veces nosotros, hermanos, cometemos errores, cometemos pecado. A veces nada más con el celular, nomás nos entretenemos, hermanos, y cometemos pecado. Hay que tener mucho cuidado como cristianos, como hijo de Dios, para que tú seas buen cizaña, una buena semilla que sembró Jesús en tu corazón, hermanos. El día que usted aceptó a Cristo, la aceptó con todo su corazón para llevarlo a cabo, para vivirlo, tener la imagen de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de llegar a ser, hermanos. Así como fueron los primeros cristianos que fueron nombrados en la ciudad en Antioquía, donde fueron que las mismas personas que estuvieron allí, ellos mismos, ellos le pusieron el nombre de los apóstoles, las primeras vez lo pusieron nombre cristianos. Así es que nosotros también, hermanos, el testimonio de nosotros, las acciones de nosotros, debemos de tener. Esa es la que debemos de cuidar para que no nos convirtiéramos en cizaña, sino que seamos un trigo, verdaderamente un trigo que Dios lo va a llevar allá en el cielo. Entonces, por último, Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11, damos la bendición del tema, hermanos. Apocalipsis 3:11 dice aquí de esta manera. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿A quién no le gusta el regalo de Dios, hermanos? A todos nosotros en eso esperamos. Así es que retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? La salvación, la vida eterna, el testimonio que Cristo te ha dado. Nosotros tenemos que retener eso, hermanos, mantenerlos firmes, pase lo que pase, muere el que se muere, y nosotros seguimos adelante, sirviendo a Dios, hermanos, echándole ganas. No desmaye por cualquier circunstancia. A veces nosotros por unas pruebas pequeñas ya la estamos tirando la toalla y no servimos a Dios con amor. Estamos esperando a ver de qué manera vamos a servirle a Dios. Hermanos, esta palabra que Dios puso en mi corazón.